El complejo de defensa estadounidense Stanley Michelson, ubicado a lo largo de la deshabitada frontera norte de Dakota del Norte, es considerado como uno de los ejemplos más claros de desperdicio militar. Aunque hay quien defiende el hecho que gracias a este desastroso proyecto se dio origen a otros avances tecnológicos militares. Esta curiosa pirámide que ven aquí formaba parte del programa Salvaguarda, un sofisticado sistema de defensa antimisiles desarrollado hace unos 50 años para proteger a Estados Unidos de un posible ataque soviético con misiles balísticos con capacidad nuclear. Esta peculiar edificación iba a ser la primera de 12 pirámides similares en todo el país. Pero si la primera costó un ojo de la cara, construir 12 sería como una estacada en el corazón del capitalismo, que por aquellos años se había metido a Vietnam como perro por su casa, y ya sabemos cómo acabó todo, con miles de millones derrochados y con una humillante derrota. Para entender las preocupaciones de Washington para interceptar misiles balísticos, hay que remontarse a finales de la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Al final del conflicto, los estadounidenses comprendieron que otras potencias podían desarrollar este nuevo tipo de armas y usarlas en contra de Estados Unidos, y ese alguien no podía ser otro más que la Unión Soviética. No en vano, a finales de 1945, oficiales del ejército estadounidense recomendaban estudiar y desarrollar misiles interceptores para destruir misiles enemigos, y es así como en 1946 el Pentágono autoriza el desarrollo del primer sistema de defensa antibalístico. Pero como ocurrió en otros casos, los comunistas se les adelantaron. Los que han leído algo de historia sabrán que los soviéticos superaron en muchos campos científicos a los estadounidenses. La carrera espacial la ganaron los soviéticos y puede que la armamentista también. Pero los soviéticos perdieron en la carrera financiera, económica, propagandística e ideológica, es decir, en las más importantes. No en vano, la URSS ya no existe y Estados Unidos sigue siendo la primera potencia mundial. Y siguiendo con el tema, les decía que los misiles balísticos aparecieron en la década de 1950 en las filas de ambas potencias y eran considerados en el mundo entero como el arma definitiva, puesto que por esos años ni la URSS ni Estados Unidos tenían los medios para interceptar una ojiva de 2,5 metros que volase a una velocidad de 5 kilómetros por segundo. Tampoco había radares capaces de detectar un objetivo tan rápido, ni potencia informática para calcular rápidamente su trayectoria, ni misiles de largo alcance para interceptarlo a una distancia segura, ni sistemas para guiar estos misiles. Pero en 1954 en la Unión Soviética nació un proyecto para lograrlo. El 4 de marzo de 1961 es la fecha en la que por primera vez en la historia una fuerza militar pudo interceptar un misil balístico. Y como seguramente ya comprendieron, estos no fueron los estadounidenses. Un mes más tarde, el 12 de abril de 1961, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin completó por primera vez una órbita de la Tierra. Ambas noticias debieron ser tan importantes como la llegada del hombre a la Luna, pero el que tiene los medios difunde su propaganda y por el contrario no difunde los hitos de sus enemigos. Los estadounidenses lo tenían claro, debían darle la vuelta a la tortilla y fue así como después de estas dos hazañas soviéticas en 1961, Estados Unidos se puso las pilas para crear su propio sistema de defensa antimisiles y paralelamente llevar de una vez por todas al hombre a la Luna. Pero centrándonos en el tema de hoy, que es sobre la curiosa pirámide estadounidense para interceptar misiles balísticos, proyecto que vio la luz solo en 1969, 8 años después del hito soviético, deben saber que los estadounidenses tenían claro, al menos sobre el papel, que el tiempo que les tomaría desde la detección hasta el lanzamiento para neutralizar un ataque nuclear era de solo 6 segundos. Su modus operandi con el proyecto Salvaguarda era más o menos así. El sistema se activaba y se lanzaba un misil Spartan que se encargaría de impactar con un misil enemigo. Al tiempo que los interceptores de corto alcance Sprint, que tenían una velocidad y maniobrabilidad muy altas, atacarían cualquier misil enemigo que no hubiese sido derribado por el misil Spartan. Todo esto era sobre el papel, necesitaban ponerlo en práctica y como ya se dieron cuenta, iban bastante atrasaditos en comparación con los soviéticos. A finales de la década de 1960, en plena Guerra Fría, gran parte de la opinión pública estadounidense se declaraba estar en contra de las guerras,
puesto que estaban cansados de la participación de miles de soldados estadounidenses en guerras como la de Vietnam. Y fue uno de los motivos por los que el presidente Lyndon Johnson, sí, el mismo que asumió el cargo tras el asesinato de John Kennedy, decidió retirarse de las siguientes elecciones presidenciales, y es así como Richard Nixon llega a la presidencia en 1969. Nixon será recordado por, junto con su secretario de Estado Henry Kissinger, redefinir el papel de Estados Unidos en el escenario mundial. Fue en la era Nixon cuando las tropas estadounidenses empiezan a retirarse de Vietnam. Fue en la era Nixon cuando Estados Unidos se acerca a la China comunista. Fue en la era Nixon cuando este pone fin al patrón oro acordado en los tratados de Bretton Woods de 1944, y fue en su presidencia cuando nacen los petrodólares. Pero todos estos temas ya han sido analizados en otros videos. Lo importante de hoy es que Nixon, quizás presionado por su pueblo cansado por los conflictos, se acerca a Moscú para limitar las armas estratégicas de ambas potencias. Nixon había heredado la construcción del complejo de defensa Stanley Michelsen, construcción que comenzó en 1970. Era el prototipo del programa Salvaguarda, el primero de una serie de 12 instalaciones similares. Afortunadamente, el miedo a una nueva carrera de armas nucleares acabó con el programa de raíz, incluso antes de que se pusiera en marcha la primera instalación. En 1972, el presidente estadounidense Richard Nixon y el líder soviético Leonid Brezhnev firmaron un tratado de defensa antimisiles. El tratado limitó el número de objetos permitidos, similar al complejo Stanley Michelsen, a solo 2 por país. Debido a los altos costos de estos complejos, el Congreso de Estados Unidos cortó el financiamiento a un segundo complejo de defensa de este tipo, que ya estaba en construcción en Montana. ¿Cuánto les costó este chiste a los contribuyentes estadounidenses? Casi 6.000 millones de dólares, que a día de hoy serían unos 40.000 millones de dólares, que es más o menos el Producto Interno Bruto de países como Paraguay o Bolivia. Un informe sobre el proyecto criticaba que, por ejemplo, se gastaron en vano unos 112 millones de dólares en materiales excedentes, unos 481 millones en esfuerzo perdido y 697 millones en interrupciones en el cronograma. Como vemos, el truco de los sobreprecios y la corrupción no ocurren solo en países subdesarrollados. Pues en realidad nada nuevo. Es bien sabido que el Pentágono siempre ha sido bueno desperdiciando dinero, pero rara vez deciden dejar sus fracasos a la vista, como esta extraña pirámide, que en teoría debió ser demolida, pero está ahí presente como símbolo de un fracaso de una de las mayores potencias militares. Es más, si lo desean pueden llegar hasta allí y verla. Se encuentra junto a la autopista 1 en Dakota del Norte, en la pequeña ciudad de Nekoma. Así que si pasan por ahí no olviden etiquetarme en la foto en Instagram o donde sea.